Hoy quiero hablarte de dos enemigas de la fe que todos vivimos y que sé que a través de este tema Dios va a hablar grandemente a tu corazón. La primera enemiga de la fe se llama el desenfoque de la fe. Dice la Escritura que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el todo de la fe. Nadie puede tener fe si no tiene a Jesús. Cuando tengo fe fuera de Jesús, entonces tengo fe en la fe. Y desenfoqué mi fe de lo que es eterno para ponerlo en algo que es material, normal, humano, en algo que no va a ser eterno, en algo que permanece muy poco tiempo, pero la fe en Dios permanece para siempre. En Lucas capítulo 18, versículo 7 y 8, la Escritura dice así: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día a día piden por ayuda? ¿Ustedes creen que Él tardará en responderles? Claro que no. Dios les va a responder de inmediato. Cuando pongo mi fe en Dios, puedo tener la confianza de que Él me va a responder de inmediato. Sin embargo, Jesús hace la pregunta y dice: cuando yo venga a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Cómo es posible que Jesús se haga esa pregunta? Cuando yo regrese por mis hijos, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la fe tiene enemigas, tiene algunas distracciones. Ejemplo, la fe puede ser manipulada o distraída al temor, porque el temor es fe, pero mal administrada. Tuve tanta fe en que una enfermedad me iba a tocar, iba a llegar a mi cuerpo, que al final terminé confirmando lo que tanto esperé. ¿Por qué? Porque la fe, para resumirlo, es la fuerza. En qué yo pongo mi fuerza es aquello que yo tendré, es aquello que llegará a mi vida. Si tú tienes fe que Dios te va a sorprender, sales, te mueves, crees, caminas, te inspiras, trabajas grande y fuertemente porque tienes fe que Dios lo va a hacer. Pero cuando no tienes fe, definitivamente no sales ni a tocar puertas. Y al final termina ocurriendo lo que esperas. Y algunas personas dicen: yo sabía que eso no iba a pasar. Claro, pusiste tu fe en el lugar equivocado. Hay una enemiga de la fe que se llama fe en la fe. Cuando pongo mi fe en aquello que Dios me ha dado. Algunas personas dicen: pastor, pero es que Dios no ha hecho muchas cosas por mí. A mí me tocó hacer todo. Sí, Dios no va a hacer nada por ti. A ti te toca salir a trabajar, pero con la fe que Él te da. A ti te toca salir a trabajar, pero con la fe en que el favor y la gracia de Dios está contigo. Cuando yo desenfoco mi fe de Dios y pongo mi fe en mí mismo, pongo mi fe en mis habilidades o pongo mi fe en mis familiares o amigos, estoy en serios problemas. Hace un tiempo aprendí un gran principio acerca de la fe, y es que cuando yo pongo mi fe en las personas, estoy en serios problemas, porque si pierdo, ejemplo, si un día llego a perder a mis padres y puse mi fe en ellos, entonces voy a perder mi fe. Si pongo mi fe en mi trabajo y pierdo mi trabajo, voy a perder mi fe. Si pongo mi fe en mi auto y pierdo mi auto, entonces voy a perder mi fe. Por eso es que la Escritura dice: pongan su fe en Dios, porque a Dios nunca lo vamos a perder. Quiere decir que si a Dios nunca lo voy a perder, entonces nunca perderé la fe. Ojo, primer principio, primera enemiga de la fe, el desenfoque. El enemigo y las circunstancias van a querer venir a desenfocarte para que no pongas tu fe en Dios, sino pongas tu fe en tu bolsillo, pongas tu fe en tus circunstancias. Pero cuando se acaban los recursos del bolsillo, cuando se van los amigos, cuando se pierde el trabajo, cuando se pierden las oportunidades, nos vemos metidos en serios problemas. Por eso yo te animo para que en este día tú digas: yo pondré mi fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que nunca falla, aquel que dice la Escritura en Lucas 18:7, que cuando nosotros clamamos, Él no tarda en responder. Pastor, Dios ha tardado. Pastor, yo un día le puse una petición a Dios y no se cumplió. La Escritura dice que las promesas de Dios no tardan, siempre llegan. Pueden que no lleguen en tu tiempo, porque Dios conoce los tiempos, pero llegará en el momento correcto. Si recibes esta palabra, te vas a inspirar y vas a decir: yo seguiré creyendo, porque sé que toda oración que un día le hice a Dios, Dios la va a responder. Y la segunda enemiga de la fe es la fe que no retorna. Dice la Escritura
en Lucas capítulo 17, versículo 11, que Jesús iba en su viaje a Jerusalén. Dice la escritura que se encuentra 10 leprosos. Ellos ven a Jesús de lejos, les pide que los sane y Jesús le dice: vayan hacia los sacerdotes, y conforme ustedes vayan hacia el templo y buscando los sacerdotes, algo grande va a ocurrir. Y dice la escritura que conforme ellos iban caminando, los 10 se sanaron. Ojo, ellos tenían fe en Jesús. Vinieron a Jesús con una necesidad, con una enfermedad. Salieron de Jesús con fe, caminando en dirección a donde Jesús les había dicho, y en el proceso recibieron sanidad. De los 10 leprosos, dice la escritura que solo uno regresó. No regresaron los 9, los 9 se fueron felices con su sanidad. Regresó uno. En el versículo 19, dice la escritura que Jesús le dijo a este hombre: levántate y vete. Al único que regresó, Jesús le dijo: levántate y vete. Has quedado salvo, has sido salvo porque confiaste en mí. Aprendí un principio que te lo quiero enseñar. El que cree a Dios recibe, pero el que le agradece a Dios recibe el doble. Ojo, te lo vuelvo a compartir. El que le cree a Dios y se mueve por fe, recibe lo que esperó, recibe lo que Dios le dijo que hiciera. Pero el que regresa, el que retorna a Dios, a agradecerle, a honrarle lo que Dios ha hecho, dice la escritura que esa persona recibe el doble. Qué lindo es cuando tú y yo aplicamos los principios inteligentemente. Yo no quiero ser de aquellos que recibieron a medias el milagro. Yo quiero recibir el doble o el triple. Yo quiero tener una vida sumamente bendecida. Por eso necesito retornar a Dios, decirle: Señor, yo sé que cuando nací sin nada, y que lo que tengo ahora lo tengo por ti. Ciertamente por tu favor, ciertamente por tu gracia. Es cierto, yo tuve que salir a trabajar. Es cierto, yo tuve que salir a esforzarme. Pero no fue en mis fuerzas, no fue por mi gracia, ni fue por mi habilidad, fue por tu favor. Qué lindo cuando tú y yo podemos retornar a Dios y decir: Señor, lo que tengo es solo por tu fidelidad. Un día estaba un hombre cuidando sus plantas y pasó una persona y le dijo: qué lindas plantas le ha dado Dios. Y el hombre le dijo: no. Cuando yo tomé las plantas estaban muy feas, es decir, Dios las había descuidado. Las plantas están lindas porque yo las podé. Y la persona le dijo: sí, tú las podaste, pero quien las creó fue Dios. Qué lindo que en este tiempo tú puedas regresar a Dios con agradecimiento. Sí, en estos tiempos, que son tiempos en los cuales debemos de vivir por fe. No te desenfoques, enfócate en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y regresa a Dios, retorna a Él con agradecimiento. Estoy convencido que Dios duplicará las bendiciones sobre tu vida. Y todo lo que anheles, Dios lo cumplirá en el tiempo correcto. Te bendigo 1000 veces. Soy el pastor Rey.